y bienvenidos a Utopia Academy, el lugar en donde creamos la utopía de la educación. ¿Cómo estás, Humbertico? ¿Y cómo está Brenda? ¿Cómo estás, Raquelita? Estoy muy bien. El día de hoy tenemos un episodio bien especial, ¿ok? Porque es por primera vez en la historia de este podcast que, uno, traemos una invitada y dos, que esa invitada es internacional. Vamos a darle la bienvenida a Brenda Oropesa. Brendita, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en verdad bastante me siento homenajeada por ser la primera invitada. Y bueno, nada, entremos en tema. A ver, cuéntenme, ¿qué me quieren preguntar? Mira, Mira, pero antes de entrar en tema, ajá, yo creo que exacto. vamos a presentarte para que la gente te conozca un poco, ¿ok? Bueno, mira, ustedes saben que yo soy un poco loquito, entonces les voy a decir lo que yo pienso de Brenda, ¿ya? Brenda estudió con nosotros en la universidad, es una chama súper apasionada con su historia, con lo que la mueve. Y lo que más me llama la atención de Brenda es que Brenda es de esos profesores que conecta cosas que no tienen una relación aparente y que cuando está dando una clase de verdad te puede volar el cerebro, ¿ok? Entonces por eso capaz Brenda es de los amigos más cercanos que me quedé luego de la universidad a pesar de que teníamos tiempo sin hablar, pero bueno, esa es Brenda para mí. Raquelita, ¿qué puedes decir de Brenda? Es que es 100% apasionada, súper creativa. Mira, si algo que me gusta de Brenda es que desde que la conocemos, yo estoy hablando como si no estuviese aquí. Desde que la conocemos, No hay problema, no hay problema. desde que la conocemos, ella ha cambiado. O sea, sabes que normalmente cuando estamos pequeños, todo el mundo nos dice como que, ay, nunca cambies y tal. Y todo lo contrario, a mí me parece que lo más genial de Brenda es que cada vez que la veo es como si la volviera a conocer. Tiene otras cosas nuevas, sabe otras cosas, está en otro proyecto, es como full dinámica y eso nos encanta. Así que, bienvenida. Gracias, gracias chicos, de verdad, bueno, en serio todo un honor. Yo creo que justamente ustedes son de esos pocos amigos que siento que hay una buena vibra intrínseca, además en querer cambiar las cosas, en querer cambiar el mundo, en querer hacer cosas diferentes. Y como en serio me siento muy homenajeada de estar acá porque estoy consciente que somos pocos, pero exquisitos y únicos. Me Así gusta que esa frase. Exquisitos. exquisitos. Y sí, o sea, justamente yo creo que parte de estudiar historia es parte de entender que el cambio está intrínseco en las personas. Y algo que justamente me encanta, y gracias Raquel por exponerlo, es sentir que no soy un árbol y que no nada más yo, sino que mis ideas, mi forma de ver la vida, mi forma de ver a mis amigos, al mundo, va cambiando a medida que voy conociendo más personas. Así es simple. Claro. Genial, genial. Bueno, el tema de hoy, profes, para que sepan, yo lo voy a comenzar con una frase, que en realidad es una frase que no solo he pensado yo, sino que hemos visto que muchas personas que conocemos la han pensado y hoy venimos a destruirla. Y la frase es, la historia es aburrida. Esa es Wow. la frase, ¿ok? La historia es aburrida. Si no te ha pasado, de pana, bueno, de pana te gusta, pero yo he estado en el colegio y me he sentido, pero abrumada por las causas y las consecuencias de eventos que me parecen súper lejanos a mí, que no entiendo para nada y es como que, ¿para qué estoy aprendiendo eso? Y Brenda estudió educación, mención ciencias sociales, entonces ella literalmente estudió, ella estudió cómo hacer que la historia y la geografía, creo, ¿no? Sí, La justamente. geografía Antropología y sean filosofía. mish, Vamos. que sea interesante. Entonces, es increíble, en realidad es increíble. Bueno, les cuento un poco, eso es la primera cosa que trato de romper, no nada más con mis palabras y con mis acciones, sino incluso con mi propia actitud. Eh, incluso en parte es razón de mis tatuajes, ¿no? Porque generalmente cuando me dicen, ¿qué estudiaste tú? Y digo historia o educación, historia, me ven con cara de, ¿en serio? Y es justamente ese el paradigma que me encanta romper, porque yo cuando decidí estudiar historia, lo estudié como con una necesidad de entender por qué estaba ahí, por qué somos lo que somos. Y recuerdo claramente, mi razón de estudiar historia fue un documental que vi sobre la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 8 años. Me encanta. Y desde ese momento me apasionó la Segunda Guerra Mundial de una manera anormal. De hecho, sigue siendo mi tema preferido, porque era justamente como ver cómo nosotros como seres humanos, nuestra interacción puede cambiar tanto estando en dos bandos diferentes, pero siendo igual desconocidos. O sea,
Es como los aliados son aliados, pero saben que son aliados nada más por un uniforme, por una raya, por una línea, por un diseño de uniforme. Y desde allí creo que, evidentemente no con esta comprensión de pronto en palabras, pero desde ese momento dije, wow, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿No? Y justo desde ¿Sabes? allí, Qué intenso. Es que, sí, ¿sabes bueno, qué? sí, Tengo súper. que De hacer eso, un paréntesis. Tengo que hacer un paréntesis aquí porque me voló el coco una palabra, una frase que dijiste, que es como que era mi tema favorito. Y en verdad, tú puedes odiar la asignatura de historia, pero siempre es bueno si vas a una reunión y todo el mundo está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es como que métanme Siempre. en eso porque vamos a rompernos. Es demasiado bueno, es demasiado interesante. De hecho, es que sí, las series que veo es de eso. literal. Sí, entonces justamente de ahí fue como empezar a deconstruir el concepto de historia para mí, porque yo nunca vi la historia como algo aburrido. Me dieron la historia como algo aburrido en el colegio y yo estaba completamente ajena a esa realidad. De hecho, mis profesores de historia siempre eran como, lean el libro en tal parte y yo era como, pero qué aburrido, yo no conozco la historia así, porque estaba acostumbrada a sentarme con mi hermana mayor y a preguntarle pero ¿por qué pasó esto? Y mi hermana así como, no tengo la menor idea y a nadie le importa, ¿por qué me estás preguntando? Entonces, justamente es eso, ¿no? Es como la historia, no como historia, sino comprensión de la humanidad. Me parece que es ese el concepto que hay que rescatar de la historia. No, porque generalmente la historia son datos y fechas. Pero la realidad es que no, Eso. la historia es un proceso de sistemático de circunstancias, no necesariamente determinantes, que nos han traído donde estamos. Es que mira, Brendita, me llama súper la atención lo que estás diciendo porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, o sea, en un episodio pasado Raquel y yo soltamos la frase de la historia es tan buena como el profesor que te la cuenta, ¿ya? Y yo tuve un profesor que me contó la historia de una manera increíble y de hecho lo primero que me hizo volar el coco fue cuando empezaron a hablar de Egipto. Entonces, clásico Egipto, pueden pasar dos cosas con Egipto. O te llama demasiado la atención por el misticismo que tiene, las pirámides y las catacumbas y, ¿sabes? Como que toda esa onda mística, o te aburre a morir, ¿ok? Porque es como que, verga, qué Tal cual, ladilla. tal Ok. cual. Totalmente. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Egipto fue cuando mi profesora empezó a hablar en la clase y nos empezó a preguntar. Y dijo, ¿ustedes por qué creen que Egipto fue tan exitoso? Entonces nosotros así como que, bueno, no sé, capaz los faraones, qué sé yo, eran unos malditos y decían, ah, construye esa vaina, ¿me entiendes? Pero de repente ella agarró y dijo, mira, no, resulta que la clave de Egipto fueron dos cosas. Fue el pan y fue el bronce. Y yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué What? tiene que ver el pan con la construcción de una civilización? Entonces, claro, ahí ella empieza y me empieza con una lírica y con una historia de que el pan hizo rentable tener a demasiada gente viva y por ende poner a trabajar demasiada gente, demasiadas cosas. Ese momento para mí fue como que fue un Uf, momento guau, fue un momento guau completamente. Y a partir de ahí, bueno, ya la segunda historia, la Segunda Guerra Mundial. Y lo más nuevo que he añadido a mi repertorio de historias es las guerras napoleónicas, que ya vamos para allá porque... sí, ya vamos para allá. Sí. De hecho, sí, o sea, justamente para mí fue como, no fue desilusionante, sino fue más bien un factor de cambio de querer estudiar educación e historia, porque decía todo el tiempo, ok, es que me están dando una historia que definitivamente es completamente ajena a mí. De hecho, cuando yo vi historia de Latinoamérica, para mí fue como, o sea, no puede ser que todo sea dictaduras y en verdad, luego cuando la vi en la universidad, que le di el contexto histórico, que además le agregamos la pasión latinoamericana, que somos apasionados, que nos encanta la pasión. Y justamente se hace como una telenovela, porque, vamos, el Es término una le queda telenovela. perfecto. Cuando se hace una telenovela de la historia, por lo menos la latinoamericana, entiendes completamente que, no sé, que un hombre haya ido a caballo de un risco a otro nada más para encontrarse con su amada. Y eso me pareció súper apasionante. Oye, pero justamente te iba a hacer una pregunta con eso. Disculpa, te interrumpí, Humbertico, si No, 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 quieres. dale, dale, dale. Mira, te iba a hacer una pregunta con eso, porque yo quería ver, o sea, quería saber qué tanto, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar educación, yo era una persona. Y después de estudiar educación, obviamente la educación que yo estudié, la que Brenda estudió es distinta, porque nosotros estudiamos como ciencias pedagógicas, es más como curricular, ¿ok? ok. Entonces,
a mí me cambió la vida. O sea, yo empecé a ver todo de manera distinta porque todo lo veía como un hecho educativo, como un hecho que requiere evaluación, orientación, planificación. O sea, todo lo que yo aprendí estaba ahí. Y yo quería preguntarte, ¿cómo te influenció a ti y cómo influencia a una persona en general aprender historia? Pero todo concatenado, porque uno a veces se sabe pedacitos de historia, que es lo que normalmente todo el mundo hace, pero me parece que le da un valor increíble saber el proceso real de la historia de la humanidad. O sea, eso es otro nivel. Bueno, ahí quiero primero hacer como un clic y que me recuerden esto luego del concepto de historia de la humanidad, porque es una historia muy occidentalizada, pero primero quiero responder tu pregunta, ¿no? Yo creo que la mejor parte de estudiar, no solo historia, porque cuando estudias ciencias sociales, ves sociología, antropología, ves literalmente filosofía de la historia, que es la historia de la historia, que es la historia de las ideas, que es mi preferida. Um, yo creo que fue, bueno, primero como todo buen estudiante pasé por una etapa izquierdosa de decir hay que buscar la igualdad de los pueblos, etc. Y porque evidentemente hay una ilusión de querer definitivamente cambiar el mundo, pero cuando me gradué fue darme cuenta de cómo me podía cambiar a mí mediante la historia, ¿no? De cómo realmente lo único que puedo cambiarme soy yo, y eso me lo repetían un montón mis profesores, pero hasta que me enfrenté realmente al mundo, como lo concebimos, como un sistema, además que desde mi punto de vista está completamente caduco, y también podemos hacer un clic ahí y después conversar sobre eso. Eh, para mí la historia fue la comprensión general de los procesos sistemáticos en el mundo, como decía hace rato, pero no nada más con palabras fancy y bonitas, sino literalmente entender por qué estamos aquí. O sea, literalmente entender por qué son los problemas de basura, de corrupción en Latinoamérica, por qué ahorita estamos buscando tantas respuestas en las revoluciones de izquierda, por qué está ahorita pasando cosas como el Black Lives Matter en Estados Unidos. Todo tiene un contexto histórico, y realmente cuando te pones a estudiar la historia desde allí, desde comprender quién soy en este momento, te das cuenta que es realmente sencillo, pero nadie lo hace, ponerse a estudiar, porque ahorita tenemos una república que está fracasando como democracia, vamos a ir justamente a la Revolución Francesa, a las bases de la república. Eso nadie lo hace. Pero es que más allá de que nadie lo hace, ni siquiera yo, que me podría llegar a interesar, sabría por dónde empezar a buscar. Yo creo que ahí está el tema. No sabría por dónde. Es tan extenso que es como, wow. Y justamente allí es que me parece que está el profesor de historia como un ente diferenciador, porque ese es el punto. ¿Cómo enseñamos generalmente historia y geografía? Abran el libro en la página tal, vamos a ver la Revolución Francesa, y literalmente para poder aprenderte historia tienes que, a ver, ¿cómo me aprendí yo las fechas? Yo me sé las fechas: Primera Guerra Mundial 1914, Segunda Guerra Mundial 1919, asociándola con cosas que pasan en el mundo en general. Por ejemplo, yo puedo saber que en Alemania en 1924 tuvieron la mayor inflación después del Tratado de Versalles de 1919, y que Estados Unidos dejó de ayudarlos en el crack del 29. O sea, la historia no son hechos aislados en fechas, son es un sistema, porque somos un sistema, los humanos somos un sistema. Hace poco justamente veía porque la educación además me apasiona, y justamente es eso. ¿En qué momento la historia de la educación, por ejemplo, empezó a decir matemática es esto, geografía es esto, historia es esto, pedagógica es esto? Entonces empezamos a encasillarlo en cajas. Claro. Y fue como, no, somos todo. O sea, tú literalmente tú sales a la calle a comprar pan y eres todo. Eres comunicación, eres matemática, eres geografía, eres historia, eres todo. Oh, y ¿sabes qué es loco? O sea, uno lo sabe solo por una cosa, porque la historia que estás viviendo ahora, cuando te las preguntan las personas que estén después de ti, tú la vas a saber explicar, no porque te sabes los hechos, sino porque la viviste, porque entendiste lo que estaba pasando, porque tú lo experimentaste realmente. Totalmente. Sí. Oye, Brenda, mira, para hacer clic en lo que decías del concepto de la historia de la humanidad, hay dos cosas ahí. Uno, yo ahorita estoy pegado con un canal de YouTube que se llama Ions, que te muestra la historia natural, o sea, la historia del mundo, sin los humanos, que sin los dinosaurios, la explosión cámbrica y todo eso, que también me parece súper interesante. Pero, hablando de la historia de la humanidad concretamente, hace poco me leí un libro, bueno, como la saga de los libros, de Homo sapiens, de animales a dioses, ¿ya? Y
eso era como un vacío dentro de lo que yo pensaba o dentro de mi concepción de la humanidad, porque igual es súper difuso como que, bueno, ¿de dónde comienza la historia de la humanidad? Hay videos que he visto que dicen que en verdad nosotros deberíamos como arreglar el calendario y ponerlo desde hace 12.000 años, otros que, bueno, ya, 2000 y contamos como en negativo. Es como que, ¿qué opinas? O sea, ¿de dónde parte la historia de la humanidad y cómo podemos definir eso? Bueno, a ver, te voy a responder primero como historiadora y luego como persona. Como Ya, historiadora, debo acotar que esto es literalmente un debate que tiene años entre historiadores. Porque de hecho, una de las grandes preguntas es, ¿hay algo que se puede llamar prehistoria? ¿El claro. concepto de historia no abarca el pre también? ¿No se debería llamar todo historia? Claro. Pero evidentemente los humanos para poder comprender nuestra realidad a veces además siendo tan larga, como que seccionamos la historia dependiendo de. Yo creo, Claro. ahora como persona, yo creo que la historia comienza donde comienza tu interés. Ok. Claro. Si a ti te interesa el siglo XX, entender el siglo XX, ok, de pronto vas a tener que buscar un poco más atrás desde los modernos, pero puedes estudiar la modernidad. Si a ti te interesa entender de dónde viene la historia del pan, bueno, comienza con Egipto, porque vas a tener que comenzar Claro. con Egipto. A eso voy. Yo creo que la historia es tan rica en posibilidades que literalmente tú puedes Sí. escoger qué quieres estudiar y desde dónde Absurdo, sí. empiezas. Es absurdo cuando yo fui pasante en cervecerías Polar. Y cuando llegué, nosotros estábamos haciendo módulos y learning de capacitación para los técnicos cerveceros. Y el primer módulo era la historia de la cerveza. Y bro, era súper interesante. Yo decía, ¿qué es esto? Y es solo la cerveza. Entonces, por cada cosa que tienes a tu alrededor, en tu mano, que te comes, que lo que sea, hay una historia que seguramente se remonta a hace demasiado tiempo. Bueno, literalmente uno de mis libros preferidos de historia era sobre el arte, la música y la danza como expresión histórica. Voy. Cuando tú Mierda. ves, por ejemplo, un cuadro histórico de una mujer danzando, tú nada más con su vestimenta, de lo pesada que era, puedes ver cuál era el compás de la música, entendiendo la vestimenta y por lo tanto, también por ser muy pesada, puedes saber cómo se movía la mujer con los bailes, porque por ejemplo, cuando tenían vestidos más armados, evidentemente no podían hacer lo que ahorita se conoce como danza urbana, porque si te lanzabas al piso, Ah, pues, si no te clavabas un hierro. Entonces, justamente esta comprensión o sea, nada más viendo una pintura poder decir, wow, esta pintura es victoriana porque se vestía de esta manera y si está danzando, ver que el compás era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chao, qué 1, 2, increíble. 3, 4. Eso es un superpoder. Eso es que sí, una serie, ¿sabes? Como Lie to Me, pero una jeva que sepa demasiado de historia y ande descifrando todas las cosas mediante el contexto histórico de las cosas. Bueno, te cuento Ojo. que eso es lo que más me ha ayudado porque justamente, a ver, dentro de todo yo vivo del marketing, del marketing Claro. digital, pero justamente esta comprensión histórica me ha ayudado demasiado para entender el Internet, para entender lo que está sucediendo en este momento histórico, para entender por qué estamos hipersensibilizados, por ejemplo. Tengo toda una teoría sobre eso. La resurrección de las izquierdas, nuestra búsqueda de democracia cuando realmente no somos seres libres. Todo eso te lo ayuda de manera relativamente fácil a entender la historia. Chamo, ya va, porque dijiste unas frases ahí que están demasiado interesantes. Primero, antes habías dicho que el mundo caducó y yo me quedé pendiente de eso y dije, ajá, ahí hay un punto. Y ahora acabas de decir que realmente no somos libres. Otro punto que, cónchale, ¿por qué dices que realmente no somos libres? Me tenía que meter, me tenía que meter. Ok, a ver. Eh, voy. Voy a tratar de resumirlo, chicos. Ayúdenme con esto, por favor. Ya, Ustedes me dale, dale. conocen Te como voy la a hacer persona. que sí. Sí, sí, y que por favor. Ya, Brenda. Ok, a ver. Voy a tratar de enfocarme nada más en el siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX? Porque yo tengo esta teoría, que de hecho más que una hipótesis es una teoría, que el siglo XX fue el siglo del miedo. Así, Ok. así en dos platos. ¿Por qué el siglo del miedo? Primera Guerra Mundial, inflación, Big Crack, la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial.
desastre, holocausto, Guerra Fría. O sea, el desastre. Y literalmente la Guerra Fría fue hasta el, bueno, vamos, dependiendo del historiador que lean, fue hasta el 91. Palabras más, palabras menos. ¿Ok? Entonces, entendiéndolo así, nosotros como sociedad actualmente somos el resultado de un ciclo de miedo. Y pónganse a pensarlo en esto ya filosóficamente hablando o de pensamiento, ¿ok? Claro. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado miedo? La seguridad. Y la cereza del pastel, el 11 de septiembre. La mayor cosmopolita del mundo se ve atacada, independientemente de las teorías conspiracionales, queramos verlo o no, pero el punto es que se cayeron las Torres Gemelas, independientemente de quién lo hizo o no. Entonces, evidentemente nos sentimos con mucho miedo. Estamos hablando de que si a Nueva York lo atacan, ¿qué quedan para los demás? Y el principio de la libertad es no tener miedo. Es no tener miedo a expresar tus ideas. Es no tener miedo a hacer lo que eres. Entonces, tomando en cuenta este ciclo de miedo, a mí me parece que la educación desde un tiempo para acá ha acentuado, porque ya existía, ha acentuado la idea de que yo te digo cómo tienes que pensar, porque además la historia y las ciencias sociales en general es una forma de manipulación política, y eso está comprobado, Claro, basta con lo leer hablamos, el sí, 84. lo hablamos la semana pasada, o sea, en el podcast pasado con el tema de adoctrinamiento y educación. Justo hablamos de eso, o sea, Ahí está. Entonces, obvio. como la historia es algo tan importante desde el punto de vista de agenda política, dejamos de ser libres porque cada vez más, mira, tan fácil como que nosotros como educadores queremos implementar una estrategia que no está aprobada y no podemos implementarlo, y ni siquiera son los niños. Claro. Estamos metidos en un sistema donde no podemos tomar decisiones. Y bueno, literalmente yo por eso no soy demócrata, yo no creo en la democracia. Yo creo que la democracia caducó, que tenemos que buscar una forma de entendernos, por eso tampoco, no tengo la solución tampoco de cuál entonces cuál es el sistema, si no es la democracia o la dictadura, pero no somos libres porque estamos entregando cada vez más, y más con esto del coronavirus, nuestra seguridad a cambio de nuestra libertad. E históricamente está comprobado que quien entrega su libertad a cambio de la seguridad se queda sin ninguno de los dos. Verga, Brenda, qué Eso está, cabilla eso esa fue frase heavy, final. güey. Qué cabilla esa frase. Qué miedo. Tengo miedo ahora. No, pero, o sea, claro, o sea, yo tengo miedo, al mismo tiempo no tengo miedo, o sea, es como que al mismo tiempo que se nos hacen todo el miedo, siento, o tal vez siento yo como hija de una mamá que sentía que ella se ponía nerviosa con más cosas de las que yo me puedo poner nerviosa, que cada vez las generaciones se están liberando un poco más de esos miedos, como que ya tú te sientes capaz de cuestionar las cosas que están pasando, como que, ¿será que el coronavirus es real y realmente me tengo que quedar en mi casa? Y después buscas la información y dices, ok, no seas huevón y no salgas de tu casa. Quédate en tu casa y haz las cosas ahí y busca la manera de solucionar esto. O sea, siento que igual estamos, vamos para adelante, pues. O sea, siento que en comparación a, por ejemplo, mi mamá o mis abuelos, estamos muchísimo más libres en ese sentido. Pero yo tengo una pregunta existencial, y esto da para literalmente creo que otro episodio. ¿Cómo ayuda el Internet a la libertad? Es que mira, justo iba para allá. Justo iba para allá. O sea, porque yo creo que ahorita estamos viviendo como un periodo, el periodo más estimulante en la historia de la humanidad. Y esto es algo que todo el mundo sabe, ¿ok? Y lo experimenta de primera mano. Ahora, por otro lado, siento que, complementando la idea de Raquel, había miedos que mi mamá tenía que a mí jamás, o sea, yo no he sentido ese miedo en ningún momento de mi vida, pero tengo otros miedos, ¿ok? Entonces, igual, siento que la democracia, como lo decías tú, o sea, no es que no creo en la democracia, sino que creo que está en crisis, precisamente porque nunca hemos enseñado a nuestra sociedad a ser verdaderamente democrática, partiendo por la escuela, ¿ya? Entonces, como que la democracia está en crisis, no sabemos cómo solucionarlo porque no hay nada para reemplazarlo, y esto también va ligado a una crisis de la escuela como institución, de que está en crisis y no hay nada para reemplazarlo, no sabemos cómo, y estamos como en este limbo donde estamos hiperconectados, y es como que, ok, estamos sobreexpuestos a información, jamás habíamos visto tanta información de tantas cosas en tan poco tiempo, y es como que yo siento que estamos muy revueltos.
capaz en los próximos años como que se va a cementar un poco como que nuestras ideas y nuestros pensamientos, pero definitivamente siento que estamos viviendo como un caos. Pero ojo, que tampoco nos culpo por no tener las respuestas listas. Es más, siento que es mejor entender que no tienes las respuestas, pero que debe haber algo mejor a quedarte con lo que tienes y ya. Es como que no existe todavía, pero entiendo que, no, que lo que tengo no está bien y que debe haber alguna manera de mejorarlo. Yo de hecho siento que dentro de este caos, justamente por eso es que me encanta la historia, yo siento que el aparato crítico que generó en mí la historia me ayuda a entender este caos. O sea, por ejemplo, como la historia justamente tiene tanta información, me ha ayudado a comprender que yo necesito mis espacios y ahorita literalmente yo Claro. estoy trabajando en desconectarme del teléfono. Vamos, que yo sé que no soy la primera, no es una tendencia, etcétera, sino que estoy tratando de hacerlo como un proceso consciente, de entender que estar todo el tiempo conectada con todo el mundo, sinceramente me pone irritable, porque siento que es Ok, como, bro, necesito tiempo para pensar yo conmigo, con yo, o sea, más que nada más Claro. cuando me baño, necesito literalmente un espacio en donde yo pueda conectarme conmigo para ver cuál es el siguiente paso de mi vida. Y Sí, ok. y yo siento que ese espacio no lo estamos teniendo, pero justamente por no tener las herramientas, no nos enseñan las herramientas. Y para mí definitivamente una de esas herramientas es entender la historia, insisto, como algo que forma criterio. De hecho, tú sí, para entender la historia tienes que criticar. No, de vamos, acuerdo. a ver, rápido, disculpa Raquel, hago la salvedad rapidita. No criticar desde lo que creemos que es políticamente correcto en la actualidad, porque eso me parece también súper peligroso decir, hoy voy a juzgar, no sé, a Simón Bolívar porque no hizo que los esclavos, que los negros esclavos fueran libres. No, Claro. eso se llama ya un criterio desde tu generación, no, sino entendiendo y viendo la historia como un reflejo de cosas que podemos comprender. Claro, y sabes que con lo que acabas de decir, igual me pone a pensar eso, porque yo siento que igual tengo momentos para pensar, pero no eran los mismos que antes. Quizás también porque trabajo tanto con las redes sociales, estoy como todo el tiempo, no solo intentando conectarme, sino haciéndolo porque es parte de mi día a día como responsabilidad. Entonces, claro, aprovecho esos momentos que tengo conmigo misma, pero hay veces que he sentido, esto es así simplemente una revelación personal, pero hay veces que he sentido que estoy conmigo misma y es como que, quizás me hace falta poner música, no sé, ¿sabes? Es como que yo en mi soledad a veces no me encuentro. Y eso es algo que hay que tener cuidado, no tanto por mí, que puedo ser consciente a veces y consciente no, y ya es más normal, sino porque si a mí me pasa, imagínate un niño, no sé, 7 8 años, 9 10 11 hiperconectado, siempre con sus redes sociales activas, ¿sabes? ¿Qué piensa ese niño cuando está sola si casi nunca está sola porque siempre está viendo algo en el teléfono? ¿Cómo él entiende cómo es pensar consigo mismo? No sé. Me parece súper interesante. Yo veo justamente como las tabletas es lo que está ahorita criando a nuestros niños en general, y simplemente digo, ok, entiendo que de pronto estamos en una sociedad que creamos un sistema en donde los padres no tienen suficiente tiempo, la escuela es una guardería, está caduca, para mí todo el sistema está hecho un caos si me lo preguntan, y justamente por eso busco ser un ente de transformación, pero veo que los niños evidentemente están más irritables y cada vez menos saben controlar o entender qué es lo que está pasando, porque claro, si estoy así, yo antes, yo creo que todos los niños escuchábamos las conversaciones así como, oye, que estarán hablando los adultos, Claro. ¿sabes? Te hacías el distraído y que... No opinar nada, pero yo estoy aquí tipo, sí, sí, estoy jugando. Que, en cambio, si estoy tan abstraída en mi tablet que literalmente estoy que, o sea, cómo sociabilizas, cómo haces justamente para entender lo que está sucediendo en la realidad, literalmente con tus papás, así de simple. Y eso me parece sumamente peligroso, definitivo. O sea, Lo y no es. tanto peligroso en un sentido de seguridad o de libertad, sino que yo siento que todos los humanos lo que queremos es ser felices. ¿Y cómo vamos a ser felices si la educación, el sistema, lo único que más bien hace
es reprimirnos, es darnos una tablet y cállate y deja el fastidio. Qué loco, o sea, mira, esto entra a otro tema, pero voy a cerrar con este comentario y hacer las preguntas ya, unas preguntas ahí que tenemos pendientes. Porque si no, podemos estar aquí horas, ya nos ha pasado. Se me fue. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Si no, se me va a ir. Mira, yo tengo un punto acá que quería conectar. Váyalo. ¿Te acuerdas? Ok. Sí. Brenda, tú mencionaste algo sobre la hipersensibilidad, ¿correcto? Como Sí. que somos una generación hipersensible. Sí. Ok. Hace poco, o sea, complementando un poco lo que decía Raquel, a mí me despidieron hace poco. Y de la noche a la mañana pasé a tener demasiado tiempo libre. En ese tiempo libre empecé a hacer otras cosas que antes no hacía porque estaba concentrado en tareas como rutinarias, propias de mi trabajo. Y empecé como a ejercitar mi creatividad y mi pensamiento divergente y habilidades que antes, que mi trabajo no me exigía. ¿Okay? Pero que siempre has tenido. Claro, pero que durante ese periodo de tiempo estuvieron como adormecidas porque tenía que dirigirlas hacia un fin concreto que capaz no era el que mi espíritu quería. Claro. Porque sonará un poco romántico, pero es que así es. Perfecto. Pero uno de los conceptos que descubrí hace poco que me llamó poderosamente la atención fue la caja de resonancia, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, tú mencionabas también que una de las claves para entender la historia es que partas desde lo que te interesa. El reto está es cómo tú descubres eso por primera vez. Entonces, por ejemplo, no sé si te pasa, Brenda, que de repente estás como en YouTube y tú te pones a ver en YouTube y es como videos de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y siempre como que YouTube te recomienda cosas nuevas, pero de los mismos temas dicho por otros actores. ¿Te pasa? Sí, sí, un montón. Ok, eso es un fenómeno que se llama la caja de resonancia, que básicamente lo que hacen las redes sociales es entender cómo piensas y te ponen en una cajita donde literal te aíslan de todo lo que no piensa como tú, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, te recomiendo esto a ti y a todos los que nos están escuchando. Busquen algo en Google, en YouTube o en cualquier red social que jamás en su historia hayan buscado que les molesta. Lo que yo busqué fue los terraplanistas. Yo tengo un tema con los terraplanistas que de verdad es como que qué rabia, o sea, porque no puedo creer que haya gente así a estas alturas de la vida. Pero cuando empecé claro, como que lo introduje en mi algoritmo y me empezaron a llegar cosas de los terraplanistas, fue como que, mierda, esto es un mundo completamente nuevo, estos locos tienen miles de teorías y miles de maneras de justificar, y lo que me voló el coco fue, bro, ellos tienen su propia caja de resonancia y ellos no ven otra cosa que no sea terraplanista, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros niños cosas, o sea, cómo los podemos sacar de esta caja de resonancia en la que se encuentran desde tan chiquitos? Bueno, yo creo que es un trabajo en conjunto definitivamente Lo que pasa es que ahorita estamos en un momento en donde ya estamos como reciclando esta educación caduca. O sea, ahorita, mira, yo amo educar y literalmente me salí del sistema porque amo educar. ¿Eso tiene algo de sentido? No debería tenerlo, o Marico, sea, te entiendo Ay, tanto. pero lo tiene demasiado porque en el momento en que yo le dije, literalmente estaba dando clases en un colegio de monjas, en el momento que yo le dije a los chicos, saquen los teléfonos y googleenlo, de una vez me dijeron así como, me llamaron aparte y fue como, pero tú no te sabes el concepto. Y yo, claro, de hecho me acuerdo, claro, eran placas tectónicas, que es como que es súper básico, pero yo estaba dando el ejemplo de que las placas tectónicas eran como Hulk y la piedra colisionando, era muy divertido. Ok, qué buen ejemplo. Sí, fue un muy buen ejemplo. Y literalmente yo les dije así como que, ¿me entienden? Y todos estaban como, o sea, Hulk y la, o sea, no tiene mucho sentido. Ok, vamos a googlearlo y entonces vamos a deconstruir el concepto y todo el tema. Fue una clase súper divertida, a los alumnos les encantó. O sea, estaban encantados conmigo, con lo que estaba funcionando. Y me llamaron, literalmente me llamaron a dirección y fue como, pero es que, primero porque sigo siendo muy joven, pero en ese momento era aún más joven. Y fue como, ok, eres muy joven, nosotros entendemos que como que quieres ser cool, pero no puedes mandar a sacar los teléfonos. Y yo como, me pasó, Brenda, me pasó. o sea, La what? historia de mi vida. What? No tiene... Entonces, claro, como justamente ya estamos en este sistema, es complicado salirnos de allí. Y es para nosotros es como adultos es difícil, imagínate para los niños. Pero respondiendo directamente a lo de la caja de resonancia, yo creo que en la medida que entendamos nosotros como educadores que estamos en un mundo cada vez más diverso, porque si te pones a estudiar
el sistema desde los educadores. Yo creo que no hay persona más pacata, aburrida, que se visten de marrón todo el tiempo con la corbatita, o sea que además hay que vestirse con cierta etiqueta, que los profesores. Y partiendo de ese punto, que además o sea, ahorita está pasando demasiado con todo lo que, con cómo se usa Zoom, y es como, tienes 40 años y no sabes usar Zoom, tampoco es que eres tan viejo, o sea, no tienes 80, no tienes 90, vamos. Yo creo que partiendo de allí, hay que primero, un poco lo que ustedes mismos están haciendo, hay que primero transformar a estos educadores y hacerles entender que que educar, por ejemplo, que existen las personas trans, que existen las personas LGBT, estoy dando un ejemplo de diversidad, Claro, whatever, sí. lo que ustedes quieran tomar, que existe, que visibilizar eso en un salón de clases, a mí me parece un primer momento para sacar a esos estudiantes, a esos profesores, a esos representantes de la caja de resonancia. Yo Porque tengo, ajá, yo tengo una opinión con respecto a lo de la caja de resonancia. Y la saco del mismo ejemplo de Humberto. Mira, cuando tú estás en tus redes sociales o en lo que sea que estás viendo y siempre te llega lo mismo, no hay nada que te pueda dar más luz que una persona que te conoce y te recomienda algo diferente. Las personas que están a nuestro alrededor y que nos conocen, pero al mismo tiempo piensan distinto, son las que nos pueden decir como que, epa, bro, pero no te has visto esta serie que es increíble. Y te saca totalmente de tu cuestión. Y eso mismo pasa en la educación. Ahora, Esa bueno, gente hay yo que sé que... valorarla más. Esa gente hay que valorarla Sí, más. Este es mi mensaje. Si tienes un amigo que te recomienda series, música, cosas, no lo dejes ir, bro. no, bro. Ámalo. Total. sí, o sea, a mí me parece que ese espacio con el otro, ese espacio de entender que algo que me llamaba mucho la atención de nuestro sistema educativo es ese concepto de igualar, yo de verdad, Ah, eso de la igualdad es para mí bastante complejo, yo no creo en la izquierda, yo lo siento para las personas que nos están escuchando, yo puedo establecer una dialéctica con todas las personas de izquierda, he trabajado con muchísimas personas de izquierda, pero no creo en ese sistema. Y como no creo en ese sistema, esa idea de que todos somos iguales, no somos iguales. O sea, hay que estar muy claro. consciente y hay que tener además muy bien los pantalones bien puestos para entender que no lo somos. Y Claro, partiendo justamente de ese punto, vamos a educarnos a todos para entendernos y no simplemente para igualizarnos, igualdarnos, igualizarnos. claro. Es que, sí, el solo hecho de decir que todos tenemos que ser iguales deja fuera de la ecuación la tolerancia, porque la idea es que todos seamos distintos y te acepten por lo distinto que eres y no por lo igual que eres a otro. Ojo, pero igual es ante la ley, eso sí me parece lógico. O sea, me parece lógico la igual, claro, o sea, déjame terminar esto. La igualdad de oportunidades me parece algo, pero no la igualdad sola. No, pero yo digo igualdad ante la ley. A mí Ok. la ¿Me igualdad entiendes? de la ley tampoco me agrada. De hecho, Verga, Brenda. Lo que pasa es que yo, bueno, X. no, en serio, Esto se puede prender. a ver, Sí. rapidito, rapidito sin que se aprenda, nada más te voy a dejar la idea. Si investigas, te puedo buscar justamente, disculpen que no diga el autor acá, porque yo soy historiadora, pero soy mala por los nombres. Te puedo buscar justamente el libro de los juristas de la Revolución Francesa, para que te des cuenta cómo el concepto de igualdad ante la ley fue un proceso generado por gente que quería estar en el poder, como Robespierre, más que por una concepción de igualdad propia. Y esto hizo cosas como que eh, si, si todos somos iguales ante la ley, pero las mujeres no votan. Todos somos iguales ante la ley, pero tienes que ser mayor de 21. Entonces, o sea, podríamos conversar de esto largo, pero te dejo ahí la Sí. nota. No, Léanlo, me gusta, me gusta. Ya, sí, no, lo que pasa es que ya, o sea, yo estudié Derecho, entonces el tema de la justicia y la historia del derecho también es súper interesante porque es como la persecución de algo que nunca llega, ¿me entiendes? El concepto de justicia, digamos, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a ir con la última pregunta. Voy a ir con la última pregunta. Deja que la lance. Ajá. Brenda, ya, obviamente sabemos que eres súper creativa, que sabes de lo que estás hablando. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es la mejor clase de historia que has dado? Échanos ese ¿Fue esa el cuento. celular, Brenda? ¿O fue No, otra? no, la mejor clase de historia que he dado fue, o sea, literalmente no dije nada, entré al salón, dividí el salón a la mitad y dije, ustedes son derecha, ustedes son izquierda, debatan. A chamos de 14, 15 años Genial. y fue impresionante primero, porque claro, ellos estuvieron, profe, pero ¿qué es derecha y qué es izquierda? Ok. Proceso de investigación ahí.
Exacto, entonces fue como, de hecho, esa fue una de las mejores clases del universo porque se apasionaron un montón y claro, yo los iba corrigiendo, evidentemente, o más que corregir, les iba dando como ciertas... Guía. no, porque, por ejemplo, los de derecha podían decir, no, porque la propiedad privada está mal y era como, no, tienes que defender la propiedad privada, ese es tu Ah, punto, juro, obviamente, claro. un ejemplo. En eso sí como que decía, hey, pendiente con esto, pendiente con aquello, pero las ideas incluso que surgieron al final del debate sobre sociedades sustentables, ¿cómo llegamos aquí? O sea, fue lo mejor el hecho de no subestimarlos. Creo que eso fue, por eso fue la mejor clase, porque en Ok, ningún momento dije, de aquí va a salir cualquier cosa, no, fue literalmente disfruten la dialéctica de exponer ideas diferentes sin matarse. Claro. ok, Y fue Genial. épico. Genial. me Épico. encanta. Humberto, ya, di cuál fue tu mejor clase. Ah, mi mejor clase. Verga, man. Qué No trancada. lo tenías preparado, no lo tenías preparado. Aquí hemos dado muchas clases. O sea, mira, lo que pasa es que yo tengo una práctica y es que cuando termina el año escolar, yo le paso una evaluación a mis estudiantes para que ellos me evalúen a mí. Y yo pregunto algo clave, que es, ¿cuál de las clases que he dado jamás vas a olvidar? Y que desde mi punto de vista es como, ahí veo yo cuál es el verdadero aprendizaje, o sea, con qué se quedaron ellos. Porque Claro. para mí pudo haber sido X clase, pero de repente los alumnos me dicen otra cosa que no había pensado jamás, ¿me entiendes? Entonces, mira, no me acuerdo, pero si me das un chancecito, podría hacer un ejercicio de recordar. ¿Tú tienes, Raquel? ¿Tu No mejor clase? vale, dilo la próxima. Yo no sé, yo he dado demasiadas clases, puedo pensar en algunas clases, pero si te soy honesta, increíblemente, o sea, yo creo que las mejores clases no han sido clases, han sido en otros momentos, en otros espacios que no son de la educación formal. Por ejemplo, no sé, cuando yo estaba en el campamento y en el campamento pasa algo interesante, es que tú no haces una clase y ya, sino que tú haces un espacio de juego donde las personas van a entretenerse, pero le metes cosas educativas porque básicamente de todo puedes aprender. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Y de ahí es que saco cosas. Ok, yo me acabo de acordar de mi mejor clase. O sea, Dila. la que para mí es más significativa. Y es cuando descubrí el momento wow, que fue una de las primeras clases que di, que fue literal un amigo que iba a reparar una materia, yo era bueno en esa materia, y él me dijo, oye, bro, ayúdame para no repetir el año, y yo, claro, man. Entonces cuando nos sentamos, yo tuve el reto de explicarle a él las cosas de la manera en la que yo lo entendía. Y yo descubrí dos cosas ahí. Uno, que me encantó el yo transmitir esta información. Y segundo, él lo entendió muy bien. Entonces yo dije así como que, ah, ok, capaz sirvo para esto. Y bueno, aquí estoy. La clase que te cambió la vida. Supieras que Exactamente, sí. Lánzala en tus redes sociales. Raquel me Ya lo hiciste, hice. Raquel, me hiciste pensar demasiado y es como, ok, esa es como mi clase histórica preferida, pero es eso, o sea, te pones a pensar, en verdad, tengo como un top 3 algo así, o sea, me pusiste a pensar un montón de, por ejemplo, la más significativa para mí no fue esa, fue en una barriada, en un barrio, estaba dando una clase y cuando entré estaban, ¿sabes? Típica actitud como, no me importa nada, ¿sabes? Claro, Ya yo estoy predestinado al fracaso, esa era la actitud, esa era la claro. energía que me daba todo el salón. Y cuando estaba con otra educadora, o sea, éramos dos facilitadoras exponiendo sobre liderazgo, justamente, emprendimiento, liderazgo, iba por ahí. Y cuando yo estaba terminando, que vimos que casi todos los niños estaban llorando, porque una de las niñas, por ejemplo, dijo, yo estoy cansada de que me hagan bullying, te estoy diciendo 12 años, 13 años, estoy cansada de que me hagan bullying, ustedes no tienen idea del infierno que yo vivo en mi casa, o sea, yo quiero que este sea un espacio diferente, por favor no me hagan más bullying, y todos los niños se quedaron así como, no sabíamos nada de esto, y ese espacio definitivamente fue, o sea, de clase significativa, ese sin dudar, o sea, yo salí casi llorando con la otra facilitadora y todos los niños también estaban así como que llorando y nos abrazaron y fue épico.
Qué bolas que las cosas que son más significativas para uno, en realidad no es cuando uno da la clase, sino cuando los estudiantes te sorprenden, hacen cosas geniales e increíbles y es lo mejor. Bueno, gente, ya estamos, no sé qué tantos minutos han pasado, pero estoy seguro que nos pasamos. No Sí, sé. no, nos pasamos N. Brenda, no sé si hay algo que quieras decir como para cerrar. Igual quedaron varias preguntas en el aire, así que podríamos hacer una parte 2 de esto Cuando fácil. quieran, Fácil. cuando quieran. A ver, para cerrar, yo creo que la historia definitivamente no es aburrida por como yo la viví y animo a todas las personas que escuchen esto a entender la historia como la comprensión de lo que eres ahorita, porque literalmente tus padres vivieron un momento histórico, tus abuelos vivieron un momento histórico, etcétera. Y me parece que deberíamos estudiar historia no como fechas y datos, sino como un sistema, como un formador de criterio para entender nuestra realidad. Genial. Bueno, Muchísimas gracias, profes, Brendita. gracias a ustedes, profes, por vernos, gracias a Brenda por participar en este día como hoy, fue demasiado genial y creo que Antes de ahí despedir, cerramos. Raquel, Brenda, ¿dónde te pueden conseguir la gente en redes Sí, sociales? importante. Bueno, a ver, eso es complicado en muchos lugares. A ver, bueno, mi empresa de marketing, donde estoy aplicando todos estos conocimientos históricos, es @mandalaplus. Mi gran precursor de ideas, donde arrojo todo este montón de cosas, se llama comunicación de impacto, porque además doy clases de oratoria, doy clases de cómo comprenderse a uno mismo, si eso tiene algo de sentido. Así que nada, me pueden Demasiado. conseguir por allí, @mandalaplus y @comunicación de impacto. Ya, perfecto, Chao, chao, profes. Brendita. Cuídense, bye.